Buenas noches. Qué bendición poderles saludar aquí desde la virtualidad y decirle bienvenido a un tiempo de encuentro con Dios. Ahora quiero decirle que Cristo le ama, invitarle a que el Señor traiga respuesta sobre su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque ya vamos a más de mitad de semana y podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros. Así que Padre, te damos gracias por lo bueno, lo hermoso y lo maravilloso que tú eres. Jesús, delante de ti está nuestra vida, delante de ti está nuestro corazón, delante de ti están nuestras fuerzas. Bendigo la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada persona que se conecta a esta transmisión. Que la presencia, la gloria, la bendición de Cristo le rodee, le llene, le ministre, le cubra, le proteja de manera poderosa y sobrenatural. Señor, gracias, gracias te damos. Amén y amén. Qué bueno que hoy podemos adorar al Señor y bendecirle a Él con todo nuestro corazón. Quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 96, versículos 7 al 9. Libro de los Salmos, capítulo 96, versículos 7 al 9. Disponga todo para este tiempo, estar con Dios. Ahí en la tranquilidad de su hogar, o si usted va a su vehículo, como usted, o cuando vea este video, usted diga, voy a sacar ese tiempo para ver exclusivamente esta transmisión. Y dice la palabra del Señor así: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad y tened delante de Él toda la tierra. Y dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, y dad a Jehová la gloria y el poder. Un tributo es reconocer que esa persona tiene autoridad sobre nosotros. El tributo es decir, le pertenezco a Él. Pero dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Es reconocer que Él es Dios, es adorarle, es exaltarle con nuestro corazón, es bendecirle y glorificarle. Y dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando no conocíamos a Dios, gastábamos nuestro dinero en cosas que no edificaban. Y muchos eran socios inactivos de la empresa de licores, de las tabacaleras, de las empresas de cigarrillo, de las apuestas, y no importaba cuánto dinero se gastaba. Y a veces viendo necesidades en nuestro hogar. Pero cuando conocemos a Dios, entendemos que el mejor lugar para invertir nuestra economía se llama la obra de Dios. Porque cada que usted y yo damos, Dios no nos deja de sorprender cómo nos multiplica, cómo nos bendice, porque es el Dios. Pero también dice, adorar a Dios en la hermosura de la santidad y temed delante de Él toda la tierra. Qué bueno adorar al Señor, qué bueno bendecirle. Usted que está en su casa, usted que está en su oficina, o donde un amigo, usted donde se encuentre en este momento, dígale, Señor, hoy quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero bendecirte, Jesús. Quiero exaltar tu señoría. Quiero reconocer tu grandeza. Quiero amarte, Dios, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser y con todo mi corazón. Hoy quiero darte toda la honra,
tributarte alabanza, Señor. Hoy quiero adorarte en la santidad de mi vida y reconocer y temer delante de ti, Señor, porque tú eres el eterno y soberano Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a bendecirle a Él con todo nuestro corazón, a declarar que Él es santo, que Él es bueno y que Él es maravilloso. Así que dispóngase para adorar al Señor y bendecirle a Él con todo nuestro ser. Iglesia, Dios te bendiga. Bueno, una vez más nosotros aquí, alabando a Dios y dejando de que la alabanza sea llenando nuestra vida, llenando nuestra mente. Yo le invito a que usted deje que el Espíritu Santo lo inunde tras estas hermosas canciones, tras estas hermosas letras que ministran su vida y lo llenan. Hoy quiero que el Espíritu Santo lo empiece a rearruir, lo empiece a llevar a donde solo con Él han sido solo. Y cuánto te amó, cuánto fue bueno con nosotros, porque Él nos amó primero. Él es bueno, Él es quien siempre ha estado con nosotros y nunca olvidaremos cuánto nos rescató y cuánto su gracia ha estado en nuestra vida. ¿Amén? Padre Celestial, le queremos bendecir. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos con los pies, vamos con los pies. Vamos brincando ahí. Avanzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Dar un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda la gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Wow.
vamos a danzar en tu presencia, Padre Celestial. Vamos a danzar en tu Dios. Señor, necesitamos de ti, de tu presencia es importante en nosotros, Dios. Hoy danzamos por tu presencia, danzamos por tu presencia. Queremos decirte cuánto te amamos, que nuestras manos, nuestro cuerpo, todo sea adoración a ti, Dios. Cuánto queremos alabarte, cuánto queremos adorarte, Dios. Fluye en nuestra vida ahora, Espíritu Santo. Llénanos con tu poder, con tu gracia. Ahora queremos más de ti, de tu presencia, de tu amor. Fluye como el Dios de gloria, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Padre Celestial. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Denle por favor un aplauso de gloria a Dios por la vida de los hermanos. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí, me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Amaste a mí. Tu sacrificio aún me conmueve. Fuiste a la cruz porque me amas. Vivo estoy solo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo.
Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Sí, Jehová, y te amamos, tú nos amaste primero. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Tu amor sobrepasa nuestra mente, nuestra vida. Eres tú lo que queremos, eres tú lo que deseamos, eres tú a quien queremos entregarlo todo, Dios. Cuánto nos amaste, cuánto nos das, cuánto nos bendices. Precioso y poderoso Espíritu Santo, que tu presencia nos inunde y que tu presencia nos llene. Dios le bendiga, iglesia. Qué hermoso es poder decir: Señor, te amamos, porque Él nos amó primero a nosotros. Qué tremenda esa canción, porque me amaste a mí, yo te amo. Nunca se nos podrá olvidar la mayor grande muestra de amor, y fue el sacrificio de Cristo en esa cruz por nuestra vida. Voy a invitarle a que usted ahí le diga: Dios, gracias por amarme, gracias por cuidarme, gracias por perdonarme, Señor, gracias por tener cuidado de mí. Hoy quiero hablarle de un tema: ¿por qué debe perseverar el creyente? ¿Por qué el creyente debe perseverar? Y voy a invitarle a que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Está en el Nuevo Testamento. Hebreos. Después de Filemón sigue la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Por qué el creyente debe perseverar? En aquella época, cuando se escribe la carta a los Hebreos, era una iglesia conformada por judíos convertidos al Evangelio, que habían seguido la doctrina de Cristo. Pero estaban los fariseos, los judaizantes, y habían levantado una persecución tenaz contra los judíos cristianos. Y era tan tremendo porque la mayoría trabajaban con ellos. Y entonces una manera de quererlos judaizar nuevamente era ahora cerrar trabajos, cerrar puertas laborales y aún cerrar franquicias para sus negocios. Y se ven confrontados, y muchos estaban pensando abandonar la fe a causa de la persecución y la crisis. Entonces el escritor a la carta a los Hebreos, que no se tiene definido quién la escribió, puede ser Apolos, puede ser Pablo o un creyente, viene a traer una motivación y un reto a la iglesia de aquella época para que perseverara en su caminar con Dios. ¿Por qué debemos perseverar usted y yo? Mire que a diario, y hoy estamos siendo más que antes confrontados con nuestra fe frente a muchas crisis. Muchos cristianos tienen miedo de salir, se les olvidó en el Dios que han confiado. Muchos cristianos no quieren ir a la iglesia, pero hoy nuestra vida es retada a entender por qué usted y yo debemos perseverar y mantenernos firmes en nuestro caminar con Cristo. Y la primera es que debemos perseverar porque Cristo ya obtuvo nuestra victoria. Y vamos a leer la porción bíblica y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y usted y yo debemos perseverar en nuestro caminar con Dios, porque Cristo ya obtuvo nuestra victoria. Algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra aferrarse, adherirse, y viene del vocablo griego que encierra la idea de fuerza y significa mantenerse firme con todo su ser. Y esta misma palabra es la que usa para hablar de los fariseos en Marcos capítulo 7-8, los cuales se mantenían adheridos a sus tradiciones a cualquier precio. Entonces, cuando el escritor le está hablando a la iglesia hebrea, a los creyentes hebreos, les está diciendo: ustedes deben perseverar, adherirse, permanecer firmes, aferrarse con todas sus fuerzas a su caminar con Dios, porque dice: tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, nuestro caminar, nuestra creencia. Y les estaba diciendo: mire, ustedes deben perseverar, porque ahora Jesús ya ganó la batalla por ustedes, ya les ha dado la victoria sobre la crisis, sobre la dificultad, sobre el problema, sobre la adversidad. Y está diciendo: el que penetró en los cielos, y se refiere cuando Jesús ascendió al trono de la gracia, quien habiendo derrotado el pecado y a Satanás, quien habiendo derrotado toda la adversidad, dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 que ascendió a los cielos, y los discípulos se quedaron mirando, y Jesús fue recibido en victoria, donde Satanás fue derrotado, donde el pecado ya no tenía autoridad. Y era la motivación que el escritor de los Hebreos está utilizando en la iglesia, diciéndole: ustedes deben perseverar y deben aprender a aceptar la crisis, la dificultad, porque Cristo ya venció a Satanás, ya venció la adversidad, ya venció la persecución, ya venció la crisis, ya venció el problema, ya venció la dificultad. Y es lo que el creyente, y es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando llega la crisis es normal, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, cuando llega el momento difícil, a veces nosotros pensamos que es momento, como la iglesia de los hebreos, volver atrás, cuando se levanta la dificultad y la adversidad y nos sentimos acosados, entonces hay temor. Pero el creyente debe perseverar,
Y Colosenses capítulo 2, versículo 15, hace una ilustración tan hermosa el apóstol Pablo, que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí está el apóstol mostrando cómo la victoria de Cristo, y presenta a Jesús como el general victorioso que viene y hace y muestra su poder, y cómo toma a sus adversarios y los lleva derrotados detrás de su carruaje. De ahí que la ascensión de Cristo y su exaltación a la diestra de Dios es la garantía de nuestra victoria sobre todo poder satánico, sobre toda adversidad, sobre toda crisis, sobre todo virus, sobre toda dificultad. Es también de nosotros recordar que Él está en medio de nuestros conflictos. Usted y yo no estamos luchando solos con el enemigo para alcanzar una posición victoriosa. Usted y yo peleamos desde una posición de victoria que Cristo nos dio. Cuando usted y yo aprendemos a enfrentar la crisis, la adversidad, el problema, la dificultad, estamos peleando ya desde el punto de la victoria. Usted no está peleando, ni yo estoy peleando para obtener la victoria, porque Cristo ya la obtuvo. Por eso debemos perseverar en nuestra fe. Pero también debemos perseverar, porque Cristo se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Y miren cómo dice ahí el escritor a los Hebreos en el capítulo 4. Y dice el escritor de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los hebreos estaban cansados de presentar resistencia y oposición a la persecución de los fariseos, de los judaizantes. Estaban como hastiados, digámoslo de cierta manera, y ya se sentían sin fuerzas, se sentían débiles. Pero mire, muchos trataban de caer, muchos querían no perseverar. Pero mire que la exposición de esta palabra, uno que puede compadecerse, les estaba diciendo condolerse, y significa literalmente sufrir con. Y viene de ahí la palabra en el español de compasión. ¿Qué quería decir esto? Que Jesús estaba junto a la iglesia perseverando. Ellos no estaban luchando solos, ellos no estaban enfrentando la crisis, ni la dificultad, ni el problema solos, pero aún Jesús estaba con ellos, los entendía y estaba dispuestos a dar nuevas fuerzas, a dar nuevas estrategias, a luchar con ellos, a derrotar al enemigo. Porque mire cómo describe el escritor de los Hebreos a Cristo: sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto quiere decir que ha pasado toda clase de pruebas igual a las suyas.
y a las mías. Y les estaba diciendo, esta es la razón por la que ustedes como iglesia hebrea tienen que perseverar, porque Jesús ya sufrió la persecución en su vida terrena de los fariseos. Sufrió la persecución de quererlo matar, sufrió la persecución de querer burlarse de él, de colocarlo a prueba, de derribar su naturaleza divina, de no aceptarlo como el Mesías. Tuvo tentaciones humanas. Satanás, en el momento de salir de su bautismo, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 3, que fue llevado por el Espíritu para ser tentado, y se le presentó Satanás y quiso debilitarlo, pero Jesús venció la tentación de Satanás, venció la oposición de los fariseos, de los enemigos de Jesús, de aquellos que querían destruirlo. Y miren cómo la Biblia, a través del Evangelio de Juan, capítulo 11, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 35. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró ante sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Miren que Jesús sintió el dolor de María, el dolor de los judíos, y es el mismo dolor que identificaba en ese momento cuando el escritor de los Hebreos le está diciendo a la iglesia: Jesús se identifica, Jesús se compadece, Jesús sufrió, Jesús lloró, Jesús se dolió. Jesús tiene misericordia. Cristo igual hoy en día se compadece de usted y de mí en nuestra debilidad. El Señor, como en la iglesia de los Hebreos tenía temor, sabe que hay temor en nuestro corazón, sabe que hay incertidumbre, sabe que hay inseguridades, sabe que hay ese desasosiego, esa adversidad. ¿Será que sí? ¿Será que me voy a contaminar? ¿Será que no? Pero Él quiere que usted y yo coloquemos nuestra mirada en Él y perseveremos, porque Él ya nos ha dado la victoria. Si usted se contamina o no, y si Dios lo tiene para estar vivo, lo sana. Y si usted no se contamina, pero si Dios se lo quiere llevar, usted se muere. Yo me muero. Mire, esto no es porque haya un coronavirus o no. Hay gente que dice: nos quieren matar. Usted no se muere el día de la víspera, sino el día que le toca. Aprenda eso de verdad. Usted como hijo de Dios, su vida está en las manos de Dios, y no la determina un coronavirus, la determina Dios, que es el dueño de los cielos y la tierra, y tiene nuestros tiempos en sus manos. Por eso usted y yo debemos perseverar en este caminar con Dios. Debemos retener nuestra fe en medio de cualquier circunstancia, pero también debo perseverar y retener mi fe, porque Cristo nos ayudará en el momento oportuno. Y sigue diciendo ahí mismo en la carta a los Hebreos capítulo 4: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está diciendo el escritor de los Hebreos: ahora acérquese a la presencia de Dios para hallar gracia. Y significa
la ayuda que les llegaría en el momento preciso. La gracia y la ayuda siempre están disponibles. Pero dispone cuando Dios lo dispone, pero llega cuando Dios lo disponga. Ellos estaban esperando que Dios viniera y hiciera el milagro ya, le librara la crisis ya. ¿Por qué Dios no se lleva a estos fariseos? ¿Por qué Dios no quita la opresión? ¿Por qué Dios no quita la crisis? Pero Dios dijo, no, tienen que resistir. Ahí está la ayuda, pero en el momento oportuno llegará, en el momento indicado. Porque a veces Dios permite que la crisis se prolongue para que se dé un buen testimonio antes de intervenir directamente. ¿Qué necesitaba Dios a través de los hebreos mostrar? Que ellos perseveraban en Jesús, aun en medio de la dificultad, aun en medio de la crisis, aun en medio de la adversidad. Que eran creyentes que entendían a qué los había llamado Dios. Y les dice, y entren confiadamente al trono de la gracia. Y esa palabra confiar le está diciendo, entren con libertad. Díganle a Dios cómo se sienten. Exprésenle con seguridad, sin temor. Está diciendo, mire, Dios sabe lo que ustedes están viviendo. Jesús mismo, en un momento de angustia, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pedro, en el momento que iba caminando sobre el mar, dudó en la fe. Y ahí estaba Jesús. Pero quería que la iglesia aprendiera a buscar su ayuda y a depender de Él. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 16, dice que Pedro estaba encarcelado. Ya había venido su juicio, iba a ser ejecutado. Pero llegando a la noche, dice que fueron abiertas las puertas y fue liberado. Y quiero decirle, mi hermano, que como en la iglesia de los hebreos, muchos dicen, Señor, ¿por qué no quitas ya el coronavirus? Señor, ¿por qué no matas ese virus ya? Señor, ¿por qué no acabas con esto? Porque Dios necesita una iglesia que en medio de la crisis dé testimonio, muestre el poder de Dios, persevere camino. Yo salgo, yo voy, me congrego, yo busco a Dios, yo le demuestro a la gente que mi fe no la mata un virus, que mi creencia a Dios no depende de un virus, sino de un Dios que está vivo, que yo puedo venir ante Él y decirle, Señor, tengo temor, tengo angustia, tengo ansiedad, Señor, siento desespero, pero quiero que tú alimentes mi fe, quiero que me sostengas, quiero que me lleves. Señor, estoy en medio de una crisis económica, estoy en medio de una ansiedad, de una crisis emocional, por todas estas circunstancias, pero yo sé que tú vas a hacer un milagro cuando Él sabe el momento exacto. Porque el que tarde no quiere decir que nos haya olvidado. Es necesario que usted y yo perseveremos. Es necesario que usted y yo seamos personas que retenemos y perseveramos en nuestra fe. Porque Cristo ya obtuvo nuestra victoria. Porque Cristo se compadece de nosotros en medio de nuestras debilidades. Porque sabemos que nos ayudará en el momento oportuno.
Dios nunca nos va a fallar. Y usted como iglesia, usted como hijo de Dios, en este tiempo debe ser una luz en medio de las tinieblas, una antorcha encendida, alguien que lleva la vocería mostrando el poder y la gloria de Cristo. Permítame orar por usted, que tiene miedo de salir a la calle, que tiene miedo de que pronto se va a contaminar, que piensa que Dios no tiene el control de estas circunstancias. Yo quiero decirle que sí, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando sentado en su trono y nada se ha salido de su poder y su autoridad. Señor, quiero orar por la iglesia, por aquellos que se han llenado de terror, de pánico, de ansiedad. Señor, ayúdanos y ayúdales a perseverar en tus caminos, a perseverar en tu fe, Dios, a tener claro, Jesús, que su confianza está en ti, porque tú ya venciste, ya derrotaste, tú estás sentado sobre tu trono de gloria, porque tú te compadeces aún de ese temor, pero porque podemos acercarnos con libertad, con seguridad. Señor, levanta en este tiempo la iglesia a testificar, a mostrarle al mundo que nuestro Dios está vivo y que tenemos un Dios que ha vencido la muerte, ha vencido la enfermedad, ha vencido la crisis. Y Él va a nuestro lado. Nosotros estamos sentados en lugares de gloria y de victoria porque Cristo nos ha sentado allí. Levanta la iglesia, Señor, sin temor, porque esperamos tu pronto regreso. Esperamos tu pronta venida, Señor. Padre, bendice la iglesia, ministrale. Quiero orar por cada necesidad, Señor, por cada persona que está ahí, Señor, por sanidad. Si alguno está enfermo, quiero orar por sanidad, por cada paciente de coronavirus, Señor. Te pido que tu gloria le ministre, Señor, por esas personas que han sido diagnosticadas, por esta mujer en Bogotá, esta doctora, Señor, que ha sido diagnosticada con coronavirus. Hoy quiero pedirte que metas tu mano, guarda a su bebé, guarda a su esposo, Señor, que ella te conozca, Dios. Padre, ministra los médicos, las enfermeras, Señor, todo el personal de la salud que trabaja, Señor, especialistas, Padre, las personas de servicios generales, Padre, los que están como secretarias, como asistentes, bendice toda la rama de la salud. Señor, glorifícate, guárdalos, ministralos, Dios. Ayúdanos a nosotros a ser conscientes de nuestro compromiso. Quita la irresponsabilidad de nuestra vida, a cuidarnos, Señor, a salir con el tapabocas, a tener ese gel, ese alcohol, Señor, a ser personas responsables con nuestra salud y con los que nos rodean. Padre, bendice a tu iglesia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Mañana tendremos devocional a las 5 de la mañana. El domingo tendremos nuestra escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente.